Y volvió un día, como volvemos, siempre es lindo volver. Le damos la bienvenida a la licenciada Silvina Gross, un aplauso. Un aplauso. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Acá retomando la actividad. Retomemos la actividad, otra cosa no retomemos. No. Ahí estamos. Bueno, Silvina, vamos a hablar de la paz, porque días atrás se celebró el Día Mundial de la Paz, Peace en inglés. ¿Y cómo traemos paz? Qué interesante, ¿no? En esta la sociedad, palomita de la paz. La palomita de la paz. En esta sociedad se voló. Tan convulsionada que tenemos, a más de uno se le habrá volado la paz en este tiempo. Especialmente acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, la paz. ¿Qué tema? Porque la paz habla de una quietud, de un estado de cierto reposo interno. Y vos sabés que el estar en paz no tiene que ver con que haya o no haya conflictos, porque hay personas que logran estar en paz a pesar de los conflictos, sí, ¿no? Entonces tiene que ver con ese estado de quietud, y hay algunos requerimientos, por decirlo de alguna manera, que hacen a que uno pueda tener un estilo de vida con mayor paz o con menor paz, ¿no? Uno de esos requerimientos tiene que ver con vencer temores internos. Gran parte de los temores que nos acontecen a los seres humanos son temores fantasiados. Y el temor tiene que ver con una señal de alarma que te dice que te podés morir. Ahora, a las cosas que tenemos temor en general no son cosas que nos van a traer muerte, pero sí está asociado a esa idea y por eso a veces tememos tanto, ¿no? La muerte simbólica, se diría. Sí, y a veces está sobredimensionado, ¿no? Entonces esta cuestión de tener miedo a no poder llegar a fin de mes. Cuando hay gente que llega, por ahí no llega con lo que tiene que llegar o con abundancia, pero llega, y hay otros que no llegan, y bueno, por ahí estaría un poco más, sería más racional y más lógico aquel que no llega a fin de mes estar sufriendo por esa situación y temiendo porque ya viene de mes en mes sin llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, pero muchos de esos temores tienen que ver con cosas que están sobredimensionadas. El temor nos saca la paz interna, ¿no? Y que muchas veces estas cuestiones nos hacen estar en ansiedad. De hecho, los estados de ansiedad que hoy se conocen tanto como los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, la fobia, en realidad los estados de ansiedad tienen que ver con temores encubiertos. O sea, uno empieza a estar ansioso, pero no porque piensa que está temiendo algo, sino porque de repente, a veces sin ninguna razón aparente, hay algo que se activa y empieza a generarse esos estados de pánico, esos estados de ansiedad, pero que en el fondo lo que está subyaciendo es temor a perder el control, temor a que acontezca algo, temor a diversas situaciones, ¿no? Como por ejemplo en las fobias. Entonces, una de estas cuestiones para poder vivir en paz interna tiene que ver con vencer temores, que los temores no nos gobiernan la vida, y eso nos lleva a veces a un trabajo de superación personal. O sea, ¿quién se supera y quién puede empezar a vencer temores? Aquel que se lo propone y que hace para hacer esa situación, para llegar a esa superación personal. Temores siempre los vamos a tener y siempre nos rodean. El tema es que cuanto menos nos rodean, nosotros podemos estar con mayor armonía interna. Otra de las condiciones para hablar de paz interna tiene que ver justamente con la sinceridad, ¿no? Las personas que no son sinceras por diferentes motivos, no solamente la persona que no es sincera porque es mentirosa. Hay personas que no son sinceras porque quieren agradar a todo el mundo. Entonces no es que
está O intentando si sos mentir. sincera, comete sincericidio. Bueno, Y chau. se le va la diplomacia. Ahí está la otra, claro, ese es el problema, que a veces te tenés que callar por diferentes motivos. Sí, y eso está justamente asociado a ser conciliador, amable, a ser diplomático, no se puede decir todo en cualquier momento, ¿no? Hablando de la gente que hace sincericidio, muchas veces esas personas lo que hacen justamente es justamente Me está enfocando a mí, señor director, o sea. que está enseñando el Ahí señor estamos, director. el mar. Ahí Justamente la primera foto es lo que decía, el tema Del mar. paz, mar. O sea, esa calma, esa bravura que No. tiene y demás. Sí. Que bueno, que a veces cuando está también ahí medio complicado, pero es como la mirada al mar, al horizonte, al infinito. Claro. Entonces, bueno, hablaba del sincericidio, que Sí. muchas veces hay gente que comete estos sincericidios porque en realidad está utilizando la verdad como un arma para agredir. Ujú. Lo que pasa que lo hace bajo esto de decir, bueno, yo no soy hipócrita, pero en realidad la sinceridad No, el tema es, claro, exactamente, el tema es cuando uno lo dice, abrimos dos ventanas, una cosa como para agredir o demás, Sí. y otra cosa es cuando se está defendiendo también. Esa es otro tema. Pero bueno, la sinceridad, ¿cómo está relacionado con la paz interior? En el hecho de que uno pueda ser lo más sincero posible con uno mismo y que pueda poder tener cierta coherencia, ¿no? Entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que vivo. ¿No? Que eso es muy difícil porque muchas veces pienso algo, hago otra cosa y entonces ahí hay toda una cuestión de incoherencia interna que nos trae todas estas luchas, ¿no? De quedar expuesto, de tener temor al que dirán, de si me van a querer, me van a rechazar, me van a aceptar, de qué piensan los demás. Entonces, la sinceridad es un componente importante cuando lo trabajamos en esa coherencia interna entre lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, de la manera que vivimos. Y lo que guardamos. Exacto, pero viste que a veces hay cosas de las cuales uno dice, bueno, a ver, temas de los que uno no quiere hablar. Y a veces hay gente que termina mintiendo, cuando sería quizás mucho más sencillo decir, mira, eso es algo de mi vida privada, no tengo ganas de hablarlo en este momento o con vos, y la gente no tiene por qué ofenderse, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso también tiene que ver y hace a la paz interna. Y otra de las cuestiones que hacen a la paz interna tiene que ver con no vivir estancado en los rencores y los enojos, porque eso te trae una ebullición en tu interior. Vos viste que cuando uno queda con situaciones de rencor, generalmente cuando volvés a pensar en lo que te pasó, que te generó tanto rencor y que no lo pudiste dejar en el pasado, volvés a sentir exactamente lo mismo que en aquel momento. Entonces esa situación nunca la solucionaste y esa situación te trae así como una ebullición interna. La falta de paz tiene que ver con esa ebullición interna de diferentes pasiones y emociones que nos acontecen y en los cuales no podemos lograr cierta armonía, cierta coherencia y cierta a veces sinceridad con uno mismo. La sinceridad con uno mismo no es posible al 100% porque lo que nos gobierna a nosotros tiene mucho que ver de inconsciente también. Y el inconsciente, para conocerlo y para ser sincero, lo tengo que hacer consciente, ¿no? Pero dentro de lo que yo conozco de mí mismo, está bueno poder trabajar en esa armonía. Lo que sí es importante es que hoy decía que la paz no tiene que ver con ausencia de conflicto. Hay una templanza del ser humano que a pesar de los conflictos pueda estar en tranquilidad sabiendo que de esa situación va a salir, ¿no? Esto que a veces se dice, ¿no? Sabiendo que detrás de las nubes el sol sigue estando y que en algún momento va a aparecer, ¿no? Pero la otra cuestión que también es importante es que sin paz interior es imposible establecer vínculos de paz. Para establecer vínculos de paz con el entorno, con quienes nos rodean, uno tiene que poder tener mínimamente algo de tranquilidad interna, ¿no? Algo de manejo del temor, algo del manejo de la ansiedad, algo de poder resolver todo lo que tenga que ver con los rencores y las ofensas, para poder, algo de armonía interna, para poder establecer un vínculo de paz. Gente que está atravesada por conflictos internos no puede establecer relaciones de paz.
¿no? Y muchas veces la gente se queda en las familias, por ejemplo, o en los vínculos a veces laborales, o que mucha gente se queda esperando que el otro cambie, ¿no? Porque permanentemente trae conflicto, o se enoja por todo, o se ofende fácilmente, o contesta mal. Bueno, para que ese vínculo se pueda transformar en un vínculo más saludable y más armonioso, evidentemente las dos personas tienen que estar en relativa paz interna. Cuando uno está con conflicto, uno no puede sostener un vínculo de paz. Y hay gente, ¿no? Que podríamos decir, hay gente que vive en una relativa paz, aunque tenga sus dificultades y sus conflictos internos, pero hay gente que tiene un nivel de conflicto interno muy importante, ¿no? Entonces todo el tiempo va a llevar conflicto a donde quiera que vaya, ¿no? Y la última cuestión tiene que ver con esta cuestión de aprender a establecer una sociedad de paz, ¿no? Que es algo muy difícil, pero que también depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos establecer una sociedad de paz? Digo, una de las cosas que tiene que operar es la justicia, porque la justicia pacifica, la justicia con justicia, no la justicia con injusticia, ¿no? Eso trae un marco, trae una referencia, te trae la claridad de decir, esto se puede, esto no se puede, esto que no se puede trae ciertas circunstancias, ciertas consecuencias cuando la justicia opera en una sociedad. Entonces, esa sociedad puede estar en mayor paz, porque sabe que la justicia lo que te permite, a través de la ley, es saber lo que vos podés esperar del otro y lo que no tenés que esperar. Otra de las cuestiones para poder establecer la justicia, la paz social, tiene que ver con esto de respetarnos, ¿no? Respetar al otro, respetar las leyes de convivencia, porque cuando uno no respeta las leyes de convivencia, en definitiva, le está faltando el respeto a un otro, a un alguien más, ¿no? Y que puede molestar. ¿Y por qué a las leyes de convivencia? Porque las leyes de convivencia lo que traen es el marco de las bases de qué se puede y qué no se puede en una sociedad, ¿no? Entonces, si bien los seres humanos nos gusta mucho esto de la transgresión, nos gusta mucho esto del beneficio propio, no importa cuáles sean las consecuencias, lo cierto es que cuando no respetamos esas leyes de convivencia, en realidad estamos violentando algo de alguien, que puede no enterarse, pero que lo estamos haciendo. Y esta cuestión de respetarnos unos a otros y de tratar de buscar algo que la verdad que en estos tiempos hemos perdido mucho, que tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Esto de responder al otro con amabilidad, por más que la situación sea una situación enojosa, de irritación, pero esto de poder volver al diálogo, poder arreglar las cosas hablando y poder ser amable, ¿no? Porque cuando yo me pongo en una actitud de contestar mal, sí o sí estoy incitando de alguna manera a la violencia. Depende del otro, cuán violento o no sea, ¿no? O sea, yo puedo contestar ferozmente a alguien y si el otro es una persona relativamente ubicada, no me va a devolver seguramente la violencia con la que contesto. Pero si el otro es una persona que también está con ciertos conflictos o que no está en un buen día, que a todos le puede pasar, probablemente la contestación sin amabilidad es generadora de grandes violencias y en definitiva todos perdemos la paz, ¿no? Entonces, qué importante es trabajar en uno mismo para poder estar en paz. Y en esta cuestión somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, nuestro ser interior, en cada una de esas facetas, tiene que poder estar bien nutrido en las cosas que cada uno necesitamos. ¿Para qué? Para poder sentir armonía interna y para poder establecer vínculos de paz y tener una sociedad pacífica. Pero qué nivel. La paz, señor. Ahí estamos.